El hijo pródigo, de la rebeldía al arrepentimiento. La decisión de irse. Siendo hijo menor, siempre sentí que la vida en casa era demasiado estable, demasiado segura. Mi padre, siempre generoso y sabio, nos daba todo lo que necesitábamos, pero algo dentro de mí me decía que debía haber algo más allá. Quería vivir la vida a mi manera. Quería experimentar el mundo, sin restricciones, sin normas. Ya había tenido suficiente de la rutina familiar, de las tareas diarias y de las expectativas que sentía sobre mis hombros. Sentía que me ahogaba en esa burbuja de protección y amor. Un día, tomé una decisión que cambiaría todo. Me acerqué a mi padre. Mi corazón latía con fuerza, pero, al mismo tiempo, sentía una mezcla de excitación y nerviosismo. Las palabras que se me ocurrieron eran las más duras, las más egoístas que podría haber pronunciado. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. No pensé en las consecuencias. Solo quería salir, vivir mi vida, ser libre. ¿Puedo ver su rostro aún, mi padre? Su mirada, primero de sorpresa, luego de tristeza, me dejó marcado. Sabía lo que acababa de pedir la herencia antes de que él muriera. En su cultura, eso era lo mismo que desear que muriera. Pero él no me dijo nada. No me reprochó, no me regañó. Solo asintió, como si comprendiera algo que yo no entendía. Era como si en su corazón supiera que, por más que él me amara, yo necesitaba hacer esto por mí mismo, aunque me costara. No voy a mentir, cuando el dinero estuvo en mis manos, sentí que había alcanzado la libertad absoluta. Ya no me preocupaba nada, ni las reglas, ni las expectativas. La aventura, el futuro, todo se veía tan brillante, tan lleno de posibilidades. No sabía lo que me esperaba, pero, en ese momento, no me importaba. Cuando me despedí de mi padre, sentí algo extraño en mi pecho. ¿Estaba dejando atrás todo lo que alguna vez amé? Pero, no lo pensé mucho. La euforia de la libertad me invadió por completo. Empecé a caminar hacia un mundo nuevo, un mundo sin restricciones, sin normas. Un mundo donde no habría nadie que me dijera lo que hacer, un mundo donde finalmente sería yo quien decidiera mi destino. Y así, dejé mi hogar. Dejé atrás a mi familia, a mi padre, todo lo que había conocido. ¿Por qué? Porque pensaba que necesitaba algo más. Pensaba que el mundo allá afuera tenía algo que me haría sentir completo. Si crees en Dios y te gustan contenidos bíblicos como este, te invito a suscribirte, dejar un me gusta, compartir y dejar un comentario. El derroche y la vida disipada. Al principio, todo parecía perfecto. ¿Te imaginas estar en un lugar donde puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer? Eso fue lo que experimenté al principio. Cada día era una fiesta, una nueva aventura. El dinero, que parecía no tener fin, fluía tan rápido como las botellas de vino en las fiestas que organizaba. Y los amigos, esos nuevos amigos que aparecieron de la nada, siempre dispuestos a compartir un poco de mi fortuna, a divertirse conmigo. No sabía qué hacer con tanto. El dinero, los placeres, la libertad, todo se desbordaba. Iba de un lado a otro, gastando sin pensarlo, comprando lo que me apetecía, viviendo sin límites. Me sentía invencible, como si nada pudiera detenerme. ¿Quién podía decirme que no? Estaba en la cima del mundo, y el mundo entero estaba a mis pies. Recuerdo las fiestas, la música, la gente bailando alrededor de mí. Aquellas noches interminables parecían no tener fin. ¿Quién necesita una familia cuando tienes todo esto? Viví sin pensar en el mañana, solo en el ahora, en lo que el momento me ofrecía. Cada día era un festín, un lujo tras otro, sin ninguna preocupación, como si el dinero fuera eterno, como si mi vida fuera eterna. Pero pronto, como todas las cosas buenas, la euforia comenzó a desvanecerse. El dinero comenzó a escasear, y con él,
los amigos que solo estaban interesados en lo que tenía para ofrecer. ¿Dónde estaban todos esos que se decían mis amigos? ¿Por qué de repente ya no había fiestas? ¿Por qué el dinero que gasté tan imprudentemente ya no estaba? Un día, el saldo de mi cuenta se agotó. El oro que había recibido de mi padre ya no existía. Y lo peor de todo, una gran hambruna azotó la tierra. Ya no había comida por todas partes, ya no había lujos. El lujo se convirtió en una necesidad que ya no podía satisfacer. Y ahí fue cuando comencé a entender lo que realmente había perdido. Fui de un trabajo a otro, buscando algo, cualquier cosa que me diera al menos un pedazo de pan. Finalmente, encontré trabajo cuidando cerdos, un trabajo sucio y humillante. ¿Qué me había pasado? En mi mente, nunca pensé que terminaría así. ¿Cómo había llegado tan bajo? Un joven que alguna vez tenía todo, que creía que el mundo era suyo, ahora estaba arrodillado en el barro, cuidando animales que ni siquiera podía tocar por la ley de mi pueblo, animales considerados impuros. Y la humillación no se detuvo ahí. Llegué a un punto en el que me encontraba tan hambriento, tan desesperado, que pensaba que hasta la comida de los cerdos sería un festín comparado con mi vacío. ¿Cómo había sido tan ciego? Pensé que la libertad era lo que me hacía feliz, que el dinero era todo lo que necesitaba. Pero ahora, en medio de la nada, rodeado de cerdos y sin más esperanza que la miseria, empecé a ver la verdad, había perdido todo lo que realmente importaba. La sensación de vacío era profunda. El dinero no llenaba mi alma, ni las fiestas ni los placeres podían calmar el hambre, no solo la física, sino esa sensación de estar completamente perdido. Y fue entonces, mientras observaba a los cerdos devorar la comida, algo dentro de mí se rompió. ¡Qué ciego fui! En medio de mi miseria, algo encendió una chispa en mi corazón. Me acordé de mi padre. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude haber abandonado todo eso? La miseria y el arrepentimiento. El hambre era insoportable. La sensación de vacío en mi estómago era nada comparada con el vacío en mi corazón. Cada día que pasaba, me sentía más lejos de todo lo que alguna vez conocí, de todo lo que alguna vez fui. Las noches eran especialmente duras. ¿Cómo llegué hasta aquí? Me preguntaba una y otra vez. No solo había perdido mi dinero, no solo estaba atrapado en este lugar sucio y miserable, sino que también había perdido mi dignidad. Y fue entonces, en medio de esa soledad, cuando comencé a recordar. Me acordé de mi hogar, de mi padre, de la manera en que siempre me cuidó, de la paz que se respiraba en la casa, de las risas alrededor de la mesa. ¿Por qué lo dejé todo? Me preguntaba mientras miraba a los cerdos comer, con la mirada vacía, como si sus ojos fueran los míos. Ellos comían lo que yo deseaba, pero había algo mucho más profundo que me faltaba. En medio de mi desesperación, empecé a pensar en algo que jamás se me había ocurrido antes. ¿Qué tal si regreso? La idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si mi padre me recibe de vuelta? Pero pronto la duda se apoderó de mí. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría enfrentarme a él después de lo que hice? Yo, el hijo que le pidió la herencia antes de tiempo, el que se fue sin mirar atrás, el que lo abandonó por nada. ¿Podría alguna vez perdonarme? La tristeza me invadió por completo. No soy digno de ser llamado hijo, pensé, mientras las lágrimas casi me cegaban. No solo había malgastado mi herencia, había malgastado su amor. ¿Cómo podía esperar que me aceptara de nuevo? Lo peor de todo era que no podía ignorar el dolor que me causaba pensar en él. ¿Qué pensaría de mí al verme así, su hijo perdido, un hombre arruinado? A medida que las horas pasaban, una nueva decisión comenzaba a tomar forma en mi mente. Sabía que no podía seguir en ese lugar, que no podía seguir huyendo de mi error. No sabía si mi padre me aceptaría, ni si podría siquiera mirarme con los ojos de antes, pero una cosa estaba clara, tenía que intentarlo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas palabras comenzaron a resonar en mi mente,
como una confesión que necesitaba hacer, como un acto de humildad que tal vez podría aliviar un poco de mi culpa. Sabía que no podía regresar como hijo, pero tal vez, solo tal vez, podría ser recibido como un trabajador, como un jornalero. Al menos tendría algo que comer. ¿Cómo podría volver? Me preguntaba, mientras el calor del sol me quemaba la piel y las cicatrices de mis decisiones me recordaban cada vez más quién era. No era el hombre que había sido, pero no sabía si había esperanza de ser algo diferente. Lo único que sabía con certeza es que no podía quedarme más tiempo aquí. No podía seguir hundido en esta miseria. Si había algo de amor, por pequeño que fuera, en el corazón de mi padre, quería encontrarlo. ¿Qué tenía que perder? El regreso y la misericordia del Padre. El camino de regreso a casa parecía interminable. Cada paso me pesaba más y más. No solo por el cansancio físico, sino por el peso de mi propia culpa. Sabía que tenía que regresar, pero las dudas me acosaban constantemente. ¿Cómo me recibiría mi padre? ¿Qué pensaría al verme tan cambiado, tan diferente de aquel joven que un día se fue lleno de orgullo y sueños de libertad? Estaba convencido de que lo que hice fue imperdonable. ¿Cómo podría yo enfrentarme a él después de todo? Y a medida que me acercaba a la casa, un pensamiento comenzó a rondar en mi mente: solo soy un hombre arruinado, no merezco ser su hijo, pero tal vez me reciba como un trabajador. Tal vez me permita ganarme el pan, y al menos tendré un techo bajo el cual dormir. Esa era mi única esperanza. No me atrevía a pensar en nada más grande. Solo quería volver a estar en casa, aunque fuera como un extraño. Pero entonces, algo increíble sucedió. Algo que jamás imaginé. Estaba a lo lejos, cruzando por los campos, cuando algo en mi interior me hizo levantar la vista. Y entonces, lo vi. Mi padre. Él estaba allí, de pie, a lo lejos, en la puerta de la casa, mirando en mi dirección. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me desmayaría en el acto. Y en un instante, sin pensarlo, él corrió hacia mí. ¿Puedes imaginarlo? Mi padre corriendo hacia mí. En mi cultura, un hombre mayor, un padre, nunca corre. Los hombres mayores siempre caminan con dignidad, con calma. Pero mi padre no pensó ni un segundo en su dignidad. Él salió corriendo, con los brazos abiertos, hacia su hijo perdido. Recuerdo el nudo en mi garganta cuando me vi frente a él. Mis pies no pudieron moverse más. ¿Cómo podía merecer tanto amor? ¿Cómo podía estar tan seguro de que me perdonaría? Estaba sucio, cubierto de polvo, maloliente, y él, con los ojos llenos de compasión, vino hacia mí como si nada hubiera pasado. Y antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera pronunciar mis disculpas, él me abrazó, con todas las fuerzas de su corazón. Y me besó, como si no estuviera viendo al hijo que había malgastado todo, sino al hijo que siempre había amado. Las palabras que había preparado, que había ensayado en mi mente, quedaron atrapadas en mi garganta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, intenté decir, pero no pude. ¿Cómo podría hablar de mis errores cuando su amor me estaba envolviendo de esa manera? Mi padre me miró, con una expresión que jamás olvidaré. No había reproche en su rostro, solo una alegría inmensa. Rápido, traigan el mejor vestido, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esas palabras me atravesaron el corazón. Una fiesta. Yo, que no valía ni un minuto de su tiempo, era recibido como si fuera el más importante de sus hijos. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía un padre darme tanto después de lo que había hecho? Él no se detuvo allí. Este hijo mío estaba muerto, y ha revivido. En sus ojos, no había ni rastro de condena, ni resentimiento, solo un amor tan profundo que me derrumbó. No era solo un perdón, era una restauración. Yo ya no era el hijo pródigo que se había ido con su herencia.
Ahora, gracias a la generosidad de mi padre, yo era su hijo nuevamente. Y mientras el banquete comenzaba, con risas y música, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, parecía desvanecerse en ese abrazo. El regreso no solo significaba volver a casa. Significaba ser restaurado, ser recibido con un amor que no se mide por los errores cometidos, sino por el deseo de ver a un hijo regresar. El resentimiento del hermano mayor y la enseñanza del padre. La celebración estaba en su apogeo. La música sonaba fuerte, las risas llenaban el aire, y la comida parecía no terminar nunca. Yo estaba tan agradecido, tan lleno de emoción y paz, que casi no podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Después de todo lo que había hecho, el regreso a casa no solo había sido un perdón, sino una fiesta, un banquete en honor a mi vuelta. ¿Cómo podía haber deseado algo más que esto? Pero, justo cuando me sentía en paz, escuché algo que me heló la sangre. Un grito distante, de alguien que se acercaba. Al principio pensé que era alguien más del pueblo, pero cuando vi la figura, supe que era mi hermano mayor. Su rostro no reflejaba alegría, ni sorpresa. Al contrario, estaba furioso. ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien tan cercano a mí, alguien que siempre estuvo allí, mostrar tanto resentimiento cuando mi padre me había recibido con tanto amor? Vi cómo se acercaba al servidor que le había hablado sobre la fiesta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta celebración? El siervo, con algo de miedo, le explicó todo: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. En ese momento, lo vi. Su cara se tornó roja, su cuerpo tenso. Él estaba furioso. No entendía. ¿Por qué se sentía así? Yo había regresado con el corazón arrepentido, humillado por lo que había hecho, y mi padre, en su misericordia, me había restaurado. ¿Cómo podía él reaccionar de esa manera? ¿No veía que me había perdido, que había tocado fondo? Me sentí herido, confundido, porque no entendía su reacción. ¿No éramos familia? ¿No compartíamos el amor de nuestro padre? Cuando mi hermano llegó, ya no me quedaba mucho más por hacer. Sentí que el aire se volvía denso, que todo lo que había ganado, todo lo que había recuperado, se veía amenazado por su enfado. Entonces mi padre decidió salir y hablar con él, tratando de entender su enojo. ¿Por qué estás tan molesto?, le preguntó. Yo he trabajado para ti toda mi vida, nunca te he desobedecido. Y ahora este hijo tuyo, que malgastó todo, vuelve y tú lo recibes con una fiesta, eso no es justo. Podía ver que no era solo enojo. Era dolor, era una herida profunda que no entendía. En su mente, él había sido el bueno, el que siempre estuvo presente, el que nunca se fue. ¿Por qué celebramos al que falló cuando yo siempre fui fiel? ¿No merecía yo algo más? Mi padre, con un tono de voz tranquilo, pero firme, le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero es necesario celebrar y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ese fue el momento de la lección. Mi padre no justificaba mi error, ni minimizaba el sufrimiento causado por mi partida. Pero en su corazón, la alegría de mi regreso era más grande que cualquier juicio. La misericordia de mi padre no tenía límites. No importaba lo que había hecho, no importaba cómo me había comportado, para él yo siempre sería su hijo. Y, al mismo tiempo, para él, mi hermano también era digno de amor y perdón, porque era su hijo. ¿Lo entendí completamente? No lo sé. Quizá no en ese momento. Pero mi padre no esperaba que lo entendiera todo. Solo me invitó a unirme a la celebración. Y la verdad, en ese instante, me sentí agradecido por la gracia que me había mostrado, aunque también sentí tristeza por la dureza del corazón de mi hermano. La parábola del hijo pródigo nos deja una lección eterna. A veces, como el hijo menor,
tomamos malas decisiones y nos alejamos de lo que realmente importa. Nos perdemos en la búsqueda de placeres efímeros, y cuando todo se desmorona, nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Pero, al igual que el hijo pródigo, siempre podemos regresar. No importa cuán lejos hayamos ido. El amor y el perdón de Dios están disponibles para nosotros, siempre. No estamos condenados a vivir en la miseria de nuestros errores, sino que, con arrepentimiento, podemos volver a ser restaurados. Y, a veces, como el hijo mayor, nos cuesta entender el perdón y la gracia. Nos resulta difícil ver que el amor de Dios no tiene reservas, que no hay méritos ni títulos que nos hagan más dignos de su amor que a los demás. La misericordia de Dios no es algo que se gana, es un regalo gratuito. Y aprender a compartir esa gracia, a no guardar resentimiento, es una de las mayores lecciones que podemos aprender. El Padre no solo busca el regreso del hijo pródigo, busca también sanar el corazón del hijo mayor, que es tan necesitado de amor como el menor. ¿Y tú? ¿En qué parte de esta historia te ves reflejado? ¿Como el hijo pródigo, necesitado de perdón, o como el hijo mayor, luchando con la generosidad de Dios hacia los demás?